cómo calcular nuestro aguinaldo, cómo realizar también la retención de ISR y cómo llegar al neto de aguinaldo que tenemos que cobrar. Estamos en época donde llegó el momento de pagar el aguinaldo a nuestros trabajadores. Si queremos realizar el cálculo adecuado y determinar si es que le debo de retener ISR o no, vamos a tomar en consideración este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 3 trabajadores. Aquí tenemos a Laura Pérez, aquí está José Sánchez, está una trabajadora más, Elena Torres. Vamos a imaginar que el salario diario de cada uno de ellos es el siguiente: 141.7 para Laura, es decir, Laura gana el salario mínimo, José gana 200 pesos diario y Elena Torres gana 500 pesos diario. No olvides que para calcular tu salario diario basta con dividir lo que ganas de manera mensual entre 30, de tal suerte que si tú ganaras 6,000 pesos al mes, tienes que dividir eso entre 30, no importando que existan meses de 31 o de 28, siempre se hace entre 30, así lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, de esa manera puedes tú llegar al salario diario. Ahora, vamos a tomar en cuenta la fecha en que ellos ingresaron a la empresa. En el caso de Laura, ella entró el 15 de diciembre de 2020. En el caso de José, él entró el 30 de junio de 2021, mientras que Elena ingresó el 15 de noviembre de 2020. Es importante esta fecha porque a partir de ella vamos a determinar qué fecha vamos a considerar para el pago del aguinaldo, y con eso veremos si es que le corresponde cobrar aguinaldo completo o solamente una parte proporcional. El aguinaldo lo tienes que pagar a más tardar el día 19 de diciembre de cada año. Entonces vamos a considerar aquí en esta columna la fecha límite para el pago de aguinaldo, que sería 19 de diciembre de 2021. Y entonces, si nuestro trabajador o nuestra trabajadora estuvo con nosotros desde antes del 19 de diciembre del 2020, como fue el caso de Laura, como fue el caso de Elena, que ellas llevan con nosotros ya más de un año, vamos a tomar en cuenta para la fecha de inicio de aguinaldo 19 de diciembre de 2020. Solamente vamos a tomar en cuenta como máximo 365 días que hayan laborado con nosotros. Eso lo podemos calcular aquí muy fácil en esta columna que dice días trabajados. Si hacemos una resta, vamos a dividir esta columna que es la fecha de pago para aguinaldo menos la fecha de inicio para aguinaldo, que aquí nos da 365, es decir, ya estuvo con nosotros 365 días, por lo tanto, Laura tiene derecho a cobrar los días de aguinaldo completos, que no olvidemos que los días mínimos de aguinaldo que le tienes que dar a tu trabajador son 15. Puedes darle más, sin ningún problema le puedes dar más, pero no le puedes dar menos de 15 días de aguinaldo. Entonces, con Laura tomamos en cuenta esta fecha del 19 de diciembre. Como José no estuvo desde antes de esta fecha con nosotros, es decir, José se integró apenas este año de 2021, tomaremos en cuenta la misma fecha. Él ingresó el 30 de junio de 2021, entonces si calculamos los días que ha laborado durante el presente año para fines de aguinaldo, solamente ha trabajado con nosotros 172 días. Entonces, él va a cobrar solamente una parte de estos días de aguinaldo a los que tienen derecho todos mis trabajadores. En el caso de Elena, ella entró desde 15 de noviembre del 2020. 15 de noviembre del 2020, pues es antes del 19 de diciembre del 2020. Por lo tanto, también para ella tomaremos como fecha de inicio 19 de diciembre del 2020. Si nosotros tomáramos en cuenta las fechas que aquí están, la fecha para aguinaldo menos la fecha de ingreso, pues nos daría 399. Y no puede ser eso. O sea, los días máximos trabajados que podemos considerar son 365. Por eso es que aquí vamos a tomar como fecha de inicio para fines del cálculo de aguinaldo 19 de diciembre del 2020. Entonces ya hacemos aquí un ajuste en nuestra fórmula y tendremos entonces 365 días. Por lo tanto, Laura y Elena tienen derecho a cobrar los días de aguinaldo completos, mientras José va a cobrar una parte. Vamos a ver ahorita cuánto tiene que cobrar José. Bien, ahora aquí en días de aguinaldo vamos a determinar cuántos días les vamos a pagar. Eso depende de las prestaciones de tu empresa. Si tú das prestaciones mínimas de ley, como comentamos hace rato, tienes que dar 15 días de aguinaldo. Entonces, Laura,
que estuvo los 365 días con nosotros, va a cobrar 15 días de aguinaldo. Es el mismo caso de Elena. Elena estuvo 365, va a cobrar 15 días de aguinaldo. Pero en el caso de José, no. José tiene que cobrar menos porque él no estuvo los 365 días. Va a cobrar una parte proporcional. ¿Cuánto? Vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Vamos a realizar aquí algo que se conoce como regla de 3, donde tú harías lo siguiente. Si tú trabajaste 365 días, te corresponden 15 días de aguinaldo. Si tú trabajaste 172 días, entonces te corresponden X días de aguinaldo. La operación que haremos es muy sencilla. Simplemente vamos a multiplicar los días trabajados por los días de aguinaldo máximos que ofrece la empresa, que son 15, y todo eso lo vamos a dividir entre los días trabajados máximos para fines de aguinaldo, que serían 365 días. Y aquí está. Ya entonces aquí le damos enter y ya lo acabamos de obtener. José tiene derecho a cobrar 7.07 días de aguinaldo. Confirmemos que nuestra fórmula es correcta. Si yo aquí le pongo 365, aquí en días de aguinaldo debe de aparecer 15. 365 y ahí está. Entonces nuestro cálculo es correcto. Bueno, regresamos y entonces José tiene derecho a 7.07 días de aguinaldo. Excelente. Entonces, ahora sí calculemos el aguinaldo. Simplemente multiplicaremos el salario diario de cada trabajador por los días de aguinaldo. En este caso es 15. Bien, entonces aquí salario diario de mi trabajador por sus días de aguinaldo, que en el caso de José quedamos que tiene derecho a menos días. Él va a cobrar 1,413, mientras que en el caso de Elena, su salario de 500 pesos por 15 días de aguinaldo. Aquí está el aguinaldo que tienen derecho a cobrar. Perfecto. Este es el aguinaldo entonces que cada uno de ellos va a cobrar, ya sean días completos o de manera proporcional, dado que no trabajaron los 365 días aquí conmigo. Ahora, hay que ver si es que tenemos que hacerles alguna retención de ISR o no tenemos que hacerles alguna retención de ISR. Para eso vamos a observar esta columna, la columna J, que dice aguinaldo exento, lo cual nos indica el tope de aguinaldo que va a estar exento para el año 2021. Recuerda que esto depende del valor de la UMA, cada año se ajusta la UMA, pero para 2021 el tope de aguinaldo exento son 2,688.6. Entonces, ese valor lo ponemos aquí en todos los casos. Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Nuestro aguinaldo grabado lo vamos a determinar simplemente haciendo una comparación. Si el aguinaldo que ahorita calculamos es menor a el tope exento, entonces tu aguinaldo grabado será 0, como en este caso. Si de igual manera, en este caso con José, el aguinaldo es menor al exento, por lo tanto, el aguinaldo grabado aquí va a ser 0 también. Sin embargo, aquí ya con Elena está cobrando un monto de aguinaldo más grande al exento. En este caso lo que vamos a hacer es una resta. Al aguinaldo total le voy a restar el exento. Una vez que se lo resto, me va a quedar el aguinaldo grabado. Si sumara estos, obviamente me va a dar lo mismo, 7,500. Así que para Laura y para José no les voy a retener ISR. A ellos no les voy a retener ni un peso de ISR. Sin embargo, para Elena, a Elena sí le debo de retener ISR. ¿Cuánto le voy a retener? Vamos a hacer este procedimiento aquí. Para llegar al ISR a retener, nosotros debemos de hacer lo siguiente. Primero, necesito yo aquí el salario mensual ordinario de cada uno de mis trabajadores. Vamos a hacerlo aquí para todos, para completar nuestra tablita. Este salario mensual ordinario es lo que ellos cobran todos los meses, es decir, su salario diario por 30, lo que cobran todos los meses. Entonces, aquí está ya el salario diario de Laura, aquí voy a determinar el salario diario de José, y aquí tengo el salario diario de Elena. Ese es su salario mensual ordinario. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a llenar esta columna que son total de percepciones grabadas, es decir, todo aquello sobre lo cual voy a calcular mi ISR. En este caso, como ya comentamos, para Laura y José no va a haber
aguinaldo grabado. Por lo tanto, en el caso particular de Laura, ni siquiera le voy a grabar su sueldo, porque como ella obtiene un salario mínimo, los salarios mínimos están exentos de toda retención. Por lo tanto, el total de percepciones grabadas para Laura es 0. A ella no se le va a grabar ni un solo centavo. Pero a José sí. A José le vamos a grabar su salario mensual ordinario más el aguinaldo grabado. Pero en este caso es 0 el aguinaldo grabado. Por lo tanto, solamente le vamos a grabar su salario mensual ordinario. Aquí está, son 6,000 pesos. Y con Elena vamos a grabarle lo siguiente. Va a ser su salario mensual ordinario más el aguinaldo grabado. Estos dos montos son los que vamos a grabar, es decir, son los montos sobre los cuales voy a calcular el ISR a retener. Ahí está, perfecto. El siguiente paso es hacer el cálculo del ISR que yo les retendría sobre todas sus percepciones, es decir, sobre lo que está aquí en la columna M. Como ya comentamos, Laura, como gana salario mínimo, no le vamos a grabar ni un peso, entonces su ISR a retener es 0, pero a José sí. Para José vamos a hacer el cálculo sobre 6,000 pesos. Para ello nos vamos a apoyar de la siguiente herramienta. Esta es una calculadora que Icopime diseñó para ustedes, donde podemos realizar de una manera muy sencilla el cálculo de ISR que se debe de retener. Simplemente vamos a sustituir ya sea de manera mensual, quincenal o semanal el valor a grabar y nos va ya a arrojar como resultado el ISR a retener, en su caso el subsidio al empleo y el neto a pagar. Para estos fines vamos a utilizar la columna mensual. Como recordaremos, José gana 6,000 pesos. 6,000 pesos son el total de percepciones grabadas. Entonces esos 6,000 pesos lo vamos a anotar aquí. 6,000 pesos. Y ya la calculadora nos determinó cuánto tenemos que retenerle de ISR. Que el ISR a retener aquí son 582 pesos. Como José tiene un ingreso un tanto bajo, pues le corresponde un subsidio al empleo de 294.63 pesos. Por lo tanto, en realidad el impuesto que se le retendría son 84.19. Sin embargo, ahorita no tocaremos esto, únicamente vamos a considerar el ISR a retener, pues este nos va a servir para determinar el ISR que le corresponde a su aguinaldo, si es que fuera el caso. Son entonces 378.82. Este valor lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Aquí tenemos ya el ISR por el total de percepciones grabadas. Vamos a hacer lo mismo con Elena. Su total de percepciones grabadas de Elena son 19.811.40. Igual lo sustituimos aquí. Y ahora resulta que con Elena tenemos que hacer una retención total de 2.790.55. Este valor lo copiamos y lo anotamos por acá. Ahí está, perfecto. Ahora, siguiente paso. Necesito yo determinar el ISR del salario mensual ordinario, es decir, lo que yo les retendría sin tomar en cuenta el aguinaldo. Con Laura ya sabemos que como es de salario mínimo 0, no hay que retener nada, pero a José sí le haría alguna retención. A su sueldo mensual ordinario de José lo tenemos aquí en la columna L. Entonces estos 6,000 pesos vamos a volver a calcular el ISR. Sin embargo, como José no tuvo aguinaldo grabado, pues es lo mismo, el salario mensual ordinario y el total de percepciones grabadas es lo mismo. Por lo tanto, aquí yo voy a volver a poner 778.82. Pues a José no le tomamos en cuenta ninguna parte de aguinaldo grabado, pero con Elena sí. Fíjense cómo con Elena sí cambia. Su salario mensual ordinario es de 15,000, pero su total de percepciones grabadas eran de 19.811.40. Por lo tanto, vamos a anotar este valor de 15,000 pesos. Vamos a ponerlo aquí en nuestra calculadora y llegaremos a un nuevo ISR a retener, que es este. Lo copiamos y lo vamos a pegar por acá. Este es el ISR que le retendríamos de manera natural, de manera ordinaria cada mes. Entonces, para determinar el ISR por aguinaldo haremos una operación muy sencilla. Simplemente vamos a restar el ISR que corresponde al total de percepciones grabadas menos el ISR del salario mensual ordinario. Aquí está. Obviamente con Laura nos da 0, con José también nos va a dar 0, porque es lo mismo el ISR total de percepciones grabadas y el ISR del salario mensual ordinario.
Pero no es el mismo caso con Elena. Con Elena sí nos va a dar una diferencia. ISR total de prestaciones grabadas menos ISR, salario mensual ordinaria, nos da 1027.72. ¿Qué significa? Que a Elena le vamos a hacer una retención de ISR de 1027.72 sobre su aguinaldo. Por lo tanto, el aguinaldo neto será una resta entre el aguinaldo total, que es esto, lo de nuestra columna I, menos el ISR por aguinaldo. Desde luego, con Laura no hay cambio, nos da 2125.50. Con José restamos otra vez aguinaldo menos ISR por aguinaldo, que aquí tampoco hay cambio. Pero con el caso de Elena, aquí sí se va a modificar algo. Aguinaldo menos ISR por aguinaldo. Esto es lo que yo le debería de estar pagando por aguinaldo a cada uno de mis trabajadores. Desde luego, en el CFDI de nómina que yo realice, tengo que reflejar estas retenciones, sobre todo en el caso de Elena, que es la que sí sufrió retención. Esa información tiene que aparecer ahí, y desde luego pues tiene que aparecer también el total de aguinaldo al que tenía derecho a cobrar. Esperemos que haya sido de utilidad este video. Te invitamos a que te inscribas a nuestro curso de ISR para sueldos y salarios, ISR para expertos en nómina, o si quieres conocer desde el inicio cómo se lleva el manejo de la nómina, pues a nuestro curso de experto en nómina. Suscríbete a nuestro canal, estaremos subiendo más videos de interés para